Así, con esa frase comienza una de las revelaciones más perturbadoras de los últimos tiempos en la política colombiana. Lo que parecía una llamada común del hospital se transformó en un testimonio devastador. Una voz temblorosa, cargada de angustia y verdad, le habló al oído a María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, para soltarle una verdad que jamás imaginó escuchar. El daño que le hicieron a su esposo no fue accidental, esto fue planeado. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. La llamada fue hecha por el doctor Juan Camilo Zapata, uno de los primeros en atender a Miguel la noche del atentado. Lo que él le reveló a la esposa del senador no solo estremeció su mundo, sino que sembró una duda nacional sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. ¿Fue solo un ataque aislado o hay algo más oscuro detrás? En este video vas a conocer todo lo que se ocultó. El contenido de la llamada que estremeció a su familia. Las reacciones médicas que intentaron silenciar. El miedo, las advertencias y los archivos secretos. Y cómo una mujer, impulsada por el amor y la verdad, decidió no callar más. Prepárate, porque lo que estás por ver no es una historia inventada. Es una historia basada en hechos, declaraciones, partes médicos y un testimonio que muchos quisieron borrar. Aquí, en Secretos de Historias, se rompe el silencio. Recibió la llamada a las 8:12 de la tarde, minutos después de que la última actualización médica llegara a su celular. La esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, colgó recién de hablar con su madre. Iba a cenar, pero el celular vibró, número privado, sin identificación. Ella contestó, era el doctor Juan Camilo Zapata, su voz apagada, la misma que atendió a Miguel en la Fundación Santa Fe. Él comenzó así, María Claudia, por favor escúcheme. Estoy rompiendo todos los protocolos. Ustedes no se han enterado de la gravedad real de su estado. Ella tragó saliva, el pecho se le oprimió, Miguel llevaba días en máxima gravedad, con sangrado y edema cerebral tras recibir 2 disparos en la cabeza y 1 en la pierna en ese atentado fatal en el mitin del 7 de junio. El doctor Zapata se encogió de hombros, dudó, pero lo dijo todo. Ese día, el trauma no fue solo cerebral. Nosotros encontramos restos de hemorragia externa significativa. No es un sangrado que se resuelva solo con una craneotomía. Le hicieron un segundo procedimiento por sangrado intracraneal el 16 de junio, justo 9 días después. ¿Y eso qué significa?, le preguntó ella, aferrándose al teléfono. Que el cuerpo de Miguel está librando una guerra con usted. Sí, Marí, me dicen que fue reasignado, susurró el médico. Ya no tengo acceso al quirófano, no puedo ver su historial actualizado. No puedo ni advertir sobre esa segunda cirugía que borra parte de lo que pasó esa madrugada. Ella recordó entonces la cuenta oficial del hospital, decían que Miguel estaba estable, aunque grave. Pero el doctor lo describió diferente, crítico, inestable, sospecho que cada minuto postoperatorio está siendo vigilado, más allá del monitoreo neurológico que informan. Hubo un silencio largo. Después, el doctor dijo, su esposo sobrevivió esa madrugada, pero está flotando entre 2 realidades, la muerte y una condena vital incompleta. La bala no solo perforó su cabeza, dejó espectros de daño que no terminan de sanar. Es mentira que ya salió de un estado reservado. Está en máxima gravedad desde el segundo disparo. ¿Qué me está diciendo? Que lo peor no fue el atentado. Fue lo que vino después, la segunda cirugía, el sangrado recurrente, y las facturas ocultas. No quieren que lo sepas. Me lo ordenaron. Ella se quedó sin aliento. Entendió que la custodia médica se había montado sobre un silencio conveniente. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque me anuncian que esta noche me dan traslado urgente. Podría estar en otra sección. No estaré allí cuando lo operen de nuevo o si novedad crítica sucede. No tendré forma de hablarte. La cabeza de ella estalló en preguntas sin respuesta, hacían algo para ocultar nuevos procedimientos. Sabían algo sobre una tercera cirugía, un tratamiento experimental, un protocolo diferente. Necesito una última cosa, dijo el doctor con la voz temblando. Grabe esta llamada, guárdela, o mejor aún, suba un breve fragmento. Sin nombre, sin contexto. Pero que sepas que pasaba esto antes de que me hagan callar.
Eso lo salva a él y a usted si algo me llega a pasar. María Claudia miró el celular y sintió como el mundo se le venía abajo. No era solo el balazo de aquel mitin ni su supervivencia milagrosa. Lo que había descubierto con esa llamada era un encubrimiento institucional que compraba vida a cambio de silencio. Y todo apuntaba a que la salud de Miguel se estaba jugando en una línea muy delgada. Y sola. La mañana siguiente, María Claudia Tarazona volvió a Inos antes de tomar una decisión, ir hasta la Fundación Santa Fe. Allí, la seguridad no la dejó pasar. Se lo dijeron con total frialdad, el doctor Zapata ya no está aquí. Fue reasignado desde ayer. Era viernes 20 de junio y en ese día los partes médicos estaban aún en modo, estado crítico, con pronóstico reservado, mientras la familia mantenía vigilias y cadenas de oración. Ella preguntó por su pérdida, por qué lo sacaron de urgencias. Solo recibió evasivas. Un asistente, sin mirarla, respondió que era decisión administrativa. Y en ese instante lo entendió claramente. El mensaje no era solo para ella. También era un aviso para el doctor. No dejarían que él continuara repitiendo advertencias. Ya de regreso en casa, encontró un nuevo mensaje en su WhatsApp. Era un audio de pocos segundos. Pero lo suficiente, una voz jadeando. Si hablas del edema, lo pagas tú. Esa voz la estremeció. Si era de urgencia, no quiso escuchar más. Eran las 6 de la tarde. 2 horas después sonó un timbre en su casa, sin número ni plataforma identificada. Miró por la ventana, un sobre blanco con su nombre en letra eléctrica. Al abrirlo, solo dentro había una frase mecanografiada: cuidado. Esa noche, se encerró con su teléfono. Sabía que estaba delante de algo enorme, la custodia médica, los partes médicos manipulados, las noticias que repetían, sangrado controlado, y edema estable, mientras la realidad médica era máxima gravedad, con hemorragias recurrentes. El domingo 22 de junio salió un comunicado gracias a su voz: hoy podemos decir que tiene fuerzas, dijeron. Esa frase suena a esperanza, pero no cerraba con lo que ella había escuchado al doctor: no podrán ocultar el sangrado que permanece activo, y si no lo operan, puede no volver de esto. Sabía que el documento era parcial, una radiografía digital no concluida. Deseaba que Miguel resistiera, que se aferrara a su fe y a la oración, pero ahora también sabía que su salud estaba siendo usada como tema político, proyección de fortaleza, cuando sus análisis mostraban lo contrario. Y entonces, en silencio, habló de nuevo: pero nunca he filtrado esa llamada. Ni se escucha en redes por su supervivencia. Hoy la llamada sigue siendo su secreto. Pero ya no es solo la voz de un médico preocupado. Es la voz de alguien bajo presión. Un hombre que estuvo dispuesto a romper protocolos para avisarle a ella que su esposo no estaba solo recibiendo cuidados, estaba siendo monitoreado por alguien más. Y cuando lo reasignaron, no fue para mejorar su hospitalización. Fue para callarlo. La mañana siguiente, María Claudia Tarazona volvió a intentar comunicarse con el doctor Zapata. Su corazón latía sin reposo desde la noche anterior. Sabía que esa llamada contenía la verdad sobre lo que estaba pasando con Miguel, un hombre que hasta hacía poco seguía luchando por su vida, según sus propias palabras. Marcó varias veces y sin aviso, revelación, ese número ya no estaba activo. Se sintió congelada. Frente al silencio, supo que la jugada era mayor. Duró varios minutos indefinidos antes de tomar una decisión: ir hasta la Fundación Santa Fe. Allí, la seguridad no la dejó pasar. Se lo dijeron con total frialdad: el doctor Zapata ya no está aquí. Fue reasignado desde ayer. Era viernes 20 de junio y en ese día los partes médicos estaban aún en modo, estado crítico, con pronóstico reservado, mientras la familia mantenía vigilias y cadenas de oración. Ella preguntó por su pérdida: ¿por qué lo sacaron de urgencias? Solo recibió evasivas. Un asistente, sin mirarla, respondió que era decisión administrativa. Y en ese instante lo entendió claramente. El mensaje no era solo para ella. También era un aviso para el doctor. No dejarían que él continuara repitiendo advertencias.
Ya de regreso en casa, encontró un nuevo mensaje en su WhatsApp. Era un audio de pocos segundos. Pero lo suficiente, una voz jadeando. Si hablas del edema, lo pagas tú. Esa voz la estremeció. Si era de urgencia, no quiso escuchar más. Eran las 6 de la tarde. 2 horas después sonó un timbre en su casa, sin número ni plataforma identificada. Miró por la ventana, un sobre blanco con su nombre en letra eléctrica. Al abrirlo, solo dentro había una frase mecanografiada: cuidado. Esa noche, se encerró con su teléfono. Sabía que estaba delante de algo enorme: la custodia médica, los partes médicos manipulados, las noticias que repetían, sangrado controlado. Y, edema estable, mientras la realidad médica era, máxima gravedad, con hemorragias recurrentes. El domingo 22 de junio salió un comunicado gracias a su voz: hoy podemos decir que tiene fuerzas, dijeron. Esa frase suena a esperanza, pero no cerraba con lo que ella había escuchado al doctor: no podrán ocultar el sangrado que permanece activo, y si no lo operan, puede no volver de esto. Sabía que el documento era parcial, una radiografía digital no concluida. Deseaba que Miguel resistiera, que se aferrara a su fe y a la oración, pero ahora también sabía que su salud estaba siendo usada como tema político, proyección de fortaleza, cuando sus análisis mostraban lo contrario. Y entonces, en silencio, habló de nuevo: pero nunca he filtrado esa llamada. Ni se escucha en redes por susurrarle a ella que su esposo no estaba solo recibiendo cuidados, estaba siendo monitoreado por alguien más. Y cuando lo reasignaron, no fue para mejorar su hospitalización. Fue para callarlo. Después de la llamada del doctor y su repentina desaparición, varios reportes señalando que Miguel presentaba una evolución favorable, pero en uno de los comunicados del 16 de junio se mencionaba de forma ambigua una segunda intervención neurológica, que no había sido detallada en ningún medio. Ese mismo día, el doctor Zapata había dicho en la llamada que a Miguel le estaban ocultando una segunda cirugía por sangrado cerebral. Todo empezaba a encajar. María Claudia decidió hacer algo que hasta ese momento no había querido: revisar el celular de Miguel. Entre mensajes, fotos y documentos, encontró una carpeta llamada personal, protegida con una contraseña. Después de varios intentos, logró ingresar. Lo que encontró la dejó paralizada. Había archivos de voz, capturas de pantalla de correos electrónicos y una nota escrita por el mismo Miguel, fechada semanas antes del atentado. En ese mensaje, él mencionaba que había recibido amenazas por parte de un grupo desconocido tras hacer denuncias sobre el mal manejo de fondos públicos en una entidad estatal. En sus palabras: si algo me pasa, revisen esto. No es paranoia, es prevención. María Claudia guardó todo en una unidad USB y la escondió fuera de casa. Ya no sabía en quién confiar. Luego volvió a escuchar una y otra vez el audio que había grabado de la llamada del doctor Zapata. En uno de los fragmentos, el doctor decía con voz temblorosa: no soy el único que sabe lo que está pasando. Pero fui el único que quiso hablar. Lo que vi en su cerebro no fue producto de una caída. Eso fue un intento de ejecución. Hay patrones que no coinciden con los que publica el hospital. Ella ya no dudaba. A Miguel no solo lo habían intentado matar, también estaban tratando de silenciar la verdad sobre las secuelas que tenía y la posibilidad de que quedara con daños neurológicos permanentes. En los días siguientes, María Claudia fue contactada por un periodista independiente que le pidió una entrevista. Ella aceptó con la condición de mantener su identidad protegida. En esa conversación, reveló partes de la llamada, algunos de los documentos hallados en el celular de su esposo y habló, por primera vez, sobre el temor de que todo esto fuera parte de algo mucho más grande. Durante la entrevista, dijo: desde el primer día me sentí rodeada por un silencio que dolía. Nadie decía nada claro. Cada respuesta era medida como si leyeran un guión. Pero lo que más me marcó fue esa llamada. Cuando el doctor me dijo que Miguel tenía daños que no se estaban reportando públicamente y que había sido desplazado del hospital por decir la verdad, supe que todo lo que me estaban mostrando era una fachada. El periodista le pidió pruebas.
Ella mostró una parte del audio grabado. No lo publicó completo. Tenía miedo, pero sabía que, en algún momento, tendría que hacerlo. Días después de esa entrevista, una noticia recorrió los medios. El equipo médico emitía un parte donde se confirmaba que Miguel Uribe aún permanecía en estado crítico, con respuestas cerebrales variables y un monitoreo constante para evitar una nueva intervención. Fue la primera vez que se acercaron, aunque de forma parcial, a lo que el doctor Zapata había revelado en su llamada. Pero para María Claudia eso no era suficiente. En su casa, los hijos preguntaban por su padre todos los días. Ella evitaba dar detalles. No quería que sus hijos cargaran con la angustia de lo que realmente estaba ocurriendo. Pero cada noche, al ver los informes oficiales, las ruedas de prensa medidas y el aparente optimismo de algunos sectores políticos, se le revolvía el estómago. Miguel seguía conectado a máquinas. Su evolución era incierta. Y el miedo seguía creciendo, no solo por él, sino por todo lo que ya sabían y no podían decir. Una mañana, mientras revisaba mensajes nuevos en su correo, le llegó una advertencia anónima: lo que se calla protege a todos. No juegues con fuego. Lo borró, no dijo nada, pero guardó una copia. Esa fue la confirmación definitiva de que estaba haciendo lo correcto. El silencio no era opción. Miguel merecía que se supiera lo que le habían hecho. Y el país también. El cuarto día después de la última intervención quirúrgica, el monitor cardíaco de Miguel Uribe mostró una leve aceleración. Era algo casi imperceptible, pero suficiente para que los médicos detuvieran la rutina clínica y observaran con más atención. Según el parte reservado que recibió la familia, se trataba de una posible respuesta neurológica involuntaria. En otras palabras, el cuerpo de Miguel intentaba reaccionar. María Claudia estuvo presente cuando los especialistas permitieron una breve visita controlada. Vestida con ropa estéril y cubierta de pies a cabeza, se acercó a la camilla sin saber si su esposo podía sentir su presencia. Le tomó la mano, le habló suavemente y, por un instante, sintió un leve movimiento de los dedos. Ese gesto, aunque mínimo, fue todo lo que necesitaba para recobrar algo de esperanza. Al salir de la unidad, rompió en llanto. Un médico, sin mucha emoción, le dijo: hay reflejos, pero todavía no podemos hablar de conciencia. Sin embargo, para ella, ese leve apretón fue una señal. Miguel aún estaba ahí, peleando desde lo más profundo. Pero mientras eso ocurría en la clínica, en los pasillos del Congreso y en las oficinas de algunos medios de comunicación, se comenzaba a hablar en voz baja sobre algo más inquietante: la posibilidad de que el atentado a Miguel Uribe no fuera un hecho aislado, sino parte de una advertencia mucho más grande. Algunos parlamentarios comentaban entre ellos que la postura firme de Miguel en ciertos temas delicados, como la corrupción en la contratación pública y el control sobre organismos de vigilancia, le había generado enemigos dentro y fuera del Congreso. Aunque públicamente se enviaban mensajes de solidaridad, por debajo se cruzaban miradas de preocupación. Una fuente anónima dentro del equipo de seguridad del Senado afirmó que en los días previos al atentado hubo reportes extraños sobre movimientos no autorizados cerca de los eventos públicos en los que participaría Miguel. Ninguno de esos reportes llegó a ser formalmente investigado. Todo había quedado en el aire. María Claudia, por su parte, seguía recibiendo mensajes anónimos. Algunos contenían amenazas veladas, otros simplemente advertencias disfrazadas de consejos: por el bien de todos, guarda silencio. Ya casi todo pasará, pero ella ya no era la misma. Desde la llamada del doctor Zapata, su mirada había cambiado. Ya no se movía por miedo, sino por determinación. Sabía que debía proteger a Miguel, no solo en su estado físico, sino en su memoria, en su verdad. Esa semana, un periodista que había estado investigando el caso le compartió un archivo de audio corto, grabado en uno de los pasillos del hospital. Se escuchaba a dos médicos hablando sobre la tercera intervención que no debía figurar en los informes. No mencionaban nombres, pero hablaban de presión externa para mantener cierta narrativa pública sobre el estado del paciente. María Claudia no dudó, guardó el audio en la misma unidad USB, donde tenía todo lo que consideraba clave. La pregunta era: ¿cuándo hablar?
Algunos familiares opinaban que debía esperar a que Miguel despertara si eso llegaba a suceder. Otros creían que debía publicar parte del material por si algo más ocurría. Pero ella, con el corazón dividido, prefería esperar un poco más. Esperar ese momento en que Miguel pudiera, aunque fuera con un gesto, decirle si debía contarle al país lo que habían hecho con él. Mientras tanto, el Congreso se mantenía en una calma tensa. Varios sectores políticos ya sabían que algo se cocinaba. Y si Miguel volvía a hablar, si sobrevivía con claridad suficiente para narrar lo que pasó en realidad, muchas máscaras podrían caer. Por eso, lo que ocurría dentro de esa sala de terapia intensiva ya no solo era un asunto médico. Era un asunto político, ético y de país. El día que todo cambió fue el 20 de junio. A las 6:45 de la mañana, María Claudia fue llamada de urgencia al hospital. Miguel Uribe había tenido una leve respuesta verbal. El médico de turno le explicó que aún no se trataba de una conversación clara, pero sí de manifestaciones auditivas básicas. Es decir, Miguel escuchaba, y comenzaba a intentar hablar. Entró a la habitación. Allí estaba él, más delgado, pálido, conectado a tubos, pero con los ojos abiertos. Cuando la vio, una lágrima se deslizó por su mejilla. Intentó decir su nombre, pero solo salió un murmullo. María Claudia se acercó, le tomó la mano y le habló con firmeza. Miguel, estoy aquí, estás vivo. Aguanta un poco más, ya casi. El monitor marcó un ligero aumento en sus signos vitales. Los médicos se miraron entre ellos, era una reacción emocional. Miguel estaba presente, aunque aún sin fuerzas para sostenerse por sí solo. Ese día, María Claudia tomó una decisión definitiva. Sacó la unidad USB con los audios del doctor, los archivos del celular de Miguel, y las notas manuscritas que él había dejado semanas antes del atentado. Llamó al periodista que la había contactado y le dijo: «Es momento de que el país sepa la verdad». En menos de 48 horas, el canal independiente publicó el reportaje bajo el título «Lo que no dijeron sobre Miguel Uribe». En él, se expusieron las contradicciones médicas, los movimientos sospechosos dentro del hospital y, lo más impactante, la grabación filtrada del doctor Juan Camilo Zapata, donde describía que el daño cerebral de Miguel no era compatible con un solo impacto, sino con múltiples heridas en puntos estratégicos. Las redes explotaron. El nombre de Miguel Uribe volvió a ser tendencia nacional. Desde los sectores más altos del poder político empezaron a llegar comunicados oficiales, muchos intentando desmentir los hallazgos, otros exigiendo investigaciones. Pero ya era demasiado tarde. El silencio se había roto. Y aunque Miguel aún no podía contar su historia con palabras, el país entero entendía lo que había vivido. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte a este canal Choretos de Historias, donde te contamos lo que otros callan. Dale like, comparte este vídeo con tus amigos y familiares, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos capítulos sobre los secretos mejor guardados de la política y la vida real. Aquí, en Secretos de Historias, se rompe el silencio. Nos vemos en el próximo video.